Bienvenidos a la Casa de León en Madrid. Antes de empezar el acto que nos ocupa hoy, quisiera que guardáramos un minuto de silencio a la memoria de doña Úrsula Rodríguez, viuda de Antonio Pereira, y a la memoria de don Gabriel Portalantón, presidente de la Fundación Justo. Hasta luego, yo. Muchas gracias. Queridos amigos, queridos socios de la Casa de León, queridos todos, buenas tardes. Hoy tengo el gusto de presidir una mesa en la que va a tener lugar la presentación de uno de los actos más importantes para la Casa de León en Madrid. La importancia de este acto estriba en el hermanamiento que supone la entrega de las madreñas asturionesas con el Centro Asturiano de Madrid, de tal manera que supone un nexo de unión, un vínculo entre ambas asociaciones. Yo lo que tengo que decir es que respecto de las personas premiadas, ambos, tanto el padre don Eutimio Martino como doña Carmen, vienen a ser prototipos del humanismo, es decir, los dos han hecho grandes contribuciones para las ciencias, han hecho una gran contribución para León, cada uno desde su perspectiva, desde su ámbito, y tienen un currículum y una actividad profesional y académica absolutamente referenciable y de una gran importancia. Por ello creo que dentro de lo que han contribuido ambos desde su perspectiva, son sin duda merecedores de este reconocimiento de la madreña asturleonesa que, como digo, viene a unificar la situación tanto de León como de Asturias en este acto que hoy nos ocupa. Como sabéis, este acto tiene dos partes. La primera viene a ser una primera conferencia en la cual se va a hablar sobre el sentimiento asturleonés y a continuación, en el Centro Asturiano, tendremos la entrega de los premios y también una comida de todos. Quiero agradecer en primer lugar al presidente del Centro Asturiano que actúa como presidente adjunto del mismo, a don Andrés, por su presencia en este acto, y también agradecer desde luego a los premiados su presencia, al padre Eutimio y a doña Carmen. Y por supuesto también presentaros a quienes van a ser los conferenciantes de la ponencia de hoy. En primer lugar, don Rafael Lobeto Lobo, que es abogado maritimista, secretario general de la Fundación Philip Cousteau y presidente de la Corporación Marítima. Y también a doña Yolanda Escobar Álvarez, que es médico oncólogo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Ambos van a versar y nos van a ofrecer una conferencia sobre el sentimiento asturleonés. Muchas gracias a todos. Bueno, por mi parte también, buenas tardes. Yo hoy me encuentro muy feliz porque en esta casa me encuentro como si fuese la mía. La Casa de León para mí es una casa entrañable y quisiéramos, tanto Diego como presidente de esta casa, como yo, presidente del Centro Asturiano, que este sentimiento que ahora nos van a exponer estos ponentes magníficos que tenemos a ambos extremos, que este sentimiento siga año tras año y se potencie si podemos. En un momento en que la unión está en entredicho, que todo lo queremos romper y rasgar, el que estemos unidos creo que debe ser resaltable no solo por los nacidos en León o en Asturias, sino por los amigos de León y de Asturias, porque aquí además hay personas que
efectivamente no han nacido en ninguna de esas dos regiones y están aquí porque les gusta esta unión que mantenemos los asturianos y los leoneses. Esto se instituyó en el año 1990, creo que fue, por 4 personas, bueno, 4 directivos de las casas, 2 de cada lado, y las juntas directivas respectivas, que creo que, por lo menos en el Centro Asturiano, se apoyó a pies juntillas, supongo que aquí también. Entonces se fueron el presidente del Centro Asturiano, don Cosme Sordo Obeso, el presidente adjunto, don Rutilio Martínez Otero, y aquí por la Casa de León, don Juan Pedro Aparicio, que aquí le tenemos. No veo a Ramiro López Valladares, que fue la otra persona que estuvo en estas negociaciones, en estos acuerdos. Y naturalmente eso no podemos dejar que se vaya cayendo y se vaya muriendo, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque además de separarnos se ocuparon las administraciones, por 2 veces además, porque allá por los años 30 del siglo XIX, cuando Isabel II llegó al trono, bueno, la pusieron en el trono porque tenía 3 años. Su padre, Fernando VII, murió, pues eso, cuando la cría tenía 3 años. Ella poco podía decidir, ni de que la hiciesen reina, ni de todo lo que se decidió durante unos cuantos años. Entonces fue su madre, María Cristina de Borbón, 2 Sicilias, la que, como regente, tomó decisiones importantes, y quizá la más importante que encargó a Javier de Burgos fue la división provincial de España. Y supongo que Javier de Burgos lo hizo bien a través de toda España, pero ya llegó al norte, llegó cansado. Entonces, cuando llegó a León, dice, bueno, pues León hasta la montaña y los asturianos de la montaña para allá. Y así nos dejaron, más tarde, ya mucho más tarde, 150 años después, cuando la UCD y el PSOE, no sé por qué ellos 2 solos, pero fueron los que sentaron las bases de la división administrativa por comunidades autónomas, pues no fueron muy sensibles con el sentimiento de los asturianos y de los leoneses, que en gran mayoría, no digo todos, queríamos que se fundase la comunidad astur-leonesa. No fue posible. No fue posible, nos siguieron marginando allá atrás, y bueno, tenemos una tierra muy bonita y un espacio precioso, pero creo que hubiésemos ganado muchos en esa fusión. Y es que la montaña, es que ahora Trump, allá en Estados Unidos, quiere levantar un muro entre los mexicanos y aquí estos, Javier de Burgos primero y luego los que decidieron lo de las comunidades autónomas, se lo encontraron hecho, una gran muralla que es la cordillera cantábrica. Y administrativamente nos dividieron, sentimentalmente no. Los sentimientos astur-leoneses se siguieron manteniendo y se siguen manteniendo porque en aquellos tiempos en que las vacas subían al monte, se cuidaban, los jóvenes se encontraban arriba, los jóvenes de un lado y del otro. Y se hicieron muchas familias de un lado y del otro. Y eso no se rompe administrativamente. Y afortunadamente llegaron unos señores que vieron que eso había que plasmarlo en estas casas. Casa de León, Centro Asturiano, y por lo menos una vez al año reunirnos y resaltar estos méritos que tenemos y esta fusión que no debe de caer. Y bueno, pues nada más. Quiero decir, bueno, que mi presidente y el presidente del Centro Asturiano que están por aquí, lo tenemos en Brasil. Yo soy el presidente adjunto y naturalmente ahora, por 6 meses, presidente en funciones del Centro Asturiano. Manda un saludo para los miembros de la mesa y para todos los presentes, con un abrazo, porque él está muy pendiente de todo esto, y luego, como lo va a ver, porque nos va a ver, así que vamos a hablar con respeto, no insultarle, porque luego lo va a ver. Entonces, bueno, pues nada más. Gracias por esta atención. Vamos a pasar a continuación a la conferencia impartida por don Rafael Lobeto Lobo sobre sentimientos puriones. Rafael, tienes la palabra. Muchas gracias.
Bueno, yo no sería como soy si no os pidiera permiso para primero preguntar a si Yolanda quiere salir ella antes a torear. Porque si quiere ella salir a torear, las damas primero, por supuesto. Me gusta cerrar la plaza. Perfecto. Pues aclarada la primera cuestión, antes de la intervención formal, quisiera hacer dos agradecimientos. Mi almirante, con el que estuve unido, lo contaba por todo el mundo, el almirante Gabriel Portal Antón, también jefe vuestro porque fue el capitán general de Ferrol en su vida activa. Convivimos juntos, tuve el placer, el honor, como 20 años. Entonces, no estaba malo, sorprendentemente falleció el día de jueves de Semana Santa. Y este es el tercer minuto de silencio que yo os quiero agradecer. El primero fue en honor también a todos nosotros. Nosotros que no tenemos conciencia del pasado por las razones que sean, fundamos la ciudad de La Habana y otras muchas. Celebra ahora 500 años. También fundamos la más antigua, como sabéis, de los Estados Unidos, San Agustín de la Florida. Y llevamos unas tiendas del Ejército Español y de la Marina para los jóvenes cubanos. En el Río Hondo, un lago que hay encima de La Habana, el sitio más maravilloso, guardamos un minuto de silencio por el almirante. Hoy lo hemos hecho también con la señora Úrsula Leonesa, que aquí acogimos. Entonces quiero agradeceros muy sinceramente. Este es el tercero, porque el segundo fue en la Universidad Politécnica de Madrid la semana pasada, donde todo el Congreso Marítimo Español guardó el segundo minuto de silencio. Este es el tercero que recordaré y escribiremos en nuestra memoria activa. La segunda cuestión es que estoy aquí muy complicado, ¿no? No sé vosotros. Yo tengo un presidente en Brasil, otro sentado en la segunda fila ahí agazapado y dos en la mesa. Entonces, con la mujer aquí presente y 4 presidentes, es muy complicado lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Pienso que se equivocaron, tal vez no los romanos, porque la Legión Sétima mandaba en todo el territorio y no había 2 provincias, tal vez estábamos unidos por la Legión Sétima, que está en mi pueblo de Gijón, que está en las calzadas romanas que nos unían con vosotros, y tal vez sí se equivocaron la UCD y el PSOE. Yo creo que tras el tiempo transcurrido, los que somos aquí tan jóvenes como yo, tal vez si ahora tuviéramos que tomar esa decisión, estaríamos unidos. Entonces, apoyo totalmente las palabras de mi presidente adjunto y en funciones. Y dicho eso, muchas gracias, paso a leer mi intervención. Gracias en primer lugar al presidente de la Casa de León en Madrid, colega y compañero mío, Diego García Paz, por su confianza de hoy y por su amistad de siempre con el Centro Asturiano. Gracias también a la Casa de León por su apoyo de siempre. Les sorprenderá lo que voy a decir. Por su apoyo a los capitanes de la Marina Mercante, que nos reuníamos aquí durante todos mis años como director general. Este era el lugar donde, gracias a un insigne capitán leonés, José Luis Migueles, que ejercía de amigo y de leonés, los capitanes de la Marina Mercante nos reuníamos en la Casa de León. Los jóvenes del lugar estoy seguro de que se acordarán de que eso sí, porque tiene, no sé si la palabra es morbo, tiene, bueno, primero es la historia y segundo, reunir a los capitanes de Madrid, que éramos bastantes, en la Casa de León, pues es la mejor verificación de vuestro amor por la mar, el amor conjunto que tenemos por la mar. Gracias a todos los presidentes anteriores y a los directivos y socios, amigos nuestros durante tantos años. Están aquí con nosotros Cándido Alonso, está mi amigo Hidalgo, está Alfredo Canal, está tanta gente que durante tantos años, porque no fueron solo los 4 que hicieron las madreñas, nuestras 2 casas se llevaron siempre bien, y eso significa que los que nos representaban tenían claros los sentimientos y lo que tenían que hacer. No siempre es así la cuestión, ¿no? Como sabemos. Gracias, como no, a mis presidentes del Centro Asturiano, a
a Andrés Menéndez, presidente en funciones, aquí conmigo, como siempre, a mi presidente del Consejo Superior, que está aquí, que siempre estamos también juntos, aunque no estemos, no importa, y que está aquí con nosotros y que es toda una persona. Fue reconocido este año como betense, no he ido a Oviedo, pero se coló. No es fácil que lo reconozcan a alguien que no ha ido a Oviedo betense del año. Fijaros si es agudo. Y también gracias al presidente de Casa de León, que ya cité antes, pero también nosotros somos un pueblo extraño, raro, somos raros, porque a que vosotros no tenéis un presidente en Brasil, nosotros tenemos el presidente del Centro Asturiano, lo tenemos castigado o no. No, es un profesor de la Universidad Complutense y está haciendo un stage en la universidad, en una universidad brasileña, o sea que está aquí con nosotros y nos estará viendo. Seguro que si nos desviamos, pues nos lo echarán cara, pero intentaremos no desviarnos. O sea que a Valentín también un abrazo desde la Casa de León, aunque esté así de cerca ahí en Brasil. Y quisiera citar por último en este apartado inicial de agradecimientos e informaros de algo que está pasando. Hace unos meses, una de las organizaciones asturianas que más ha influido en nuestra vida, pues exigía unos cambios. ¿Por qué en nuestra vida? Porque unos asturianos que estaban en Bruselas, relacionados con el actual presidente del Parlamento, consiguieron poner en marcha una organización que se llama Compromiso Asturias 21, y os recuerdo que en los difíciles momentos que vive nuestro país, el Parlamento ayudó a Asturias, ayudó a España, tuvieron los premios Príncipe de Asturias, etc. Y está aquí Eduardo Sánchez Morrondo, en unas filas más atrás, allí vigilando a mi esposa, y nos reunimos con él en el Centro Asturiano. El Centro Asturiano dijo que apoyaba totalmente que no decayese esa cuestión, que trata de mezclar a los asturianos que están en el resto del mundo y que ocupan posiciones importantes con los de dentro, para que haya un mentoring, para que haya una evolución correcta de todo esto. Y Eduardo, que ya tuvo la visión de poner en marcha, que es del Centro Asturiano, que puso en marcha la Patronal de Madrid, que es independiente de verdad porque no cobra subvenciones y no se deja vender por nadie, que se llama Madrid Foro Empresarial. Y ahora se ha metido en el enorme lío de presidir, el 24 de junio será confirmado, ratificado lo que el derecho canónico diga, en Oviedo, como presidente, porque ha llevado todo un proceso y yo le agradezco muchísimo. Y es muy importante para León, porque si Asturias no detiene su caída, no afronta sus crisis, pues le va a afectar mucho a León. Por lo tanto, juntos deberíamos saber, como por eso he pedido que venga, no solo para que yo haga el ridículo y ella triunfe, sino porque no se pueden curar las enfermedades que se desconocen, pues entonces no sabemos qué pastillas tomar. Por lo tanto, nuestro país tiene problemas y Asturias desde luego los tiene, y una parte de los problemas están conectados y las soluciones, por supuesto, las oportunidades. Hay que ver los problemas como oportunidades, no como problemas. Y hay que saber hacer como aquel caballo en el hípico de Gijón que pasaba los obstáculos de varias alturas y que no tiraba nunca los obstáculos. Bien, gracias, como digo, a todos por permitirme aparecer aquí con una pareja de lujo, con una leonesa de fuste, bella, inteligente, amiga, leal, de muchísimos años. Hemos hecho locuras con el resto de nuestra loca pandilla, hemos actuado en tantas plazas que no me atrevo porque se pondría colorada, y mi mujer, que está por allí, también. Es doctora en medicina, es una eminente oncóloga y es esposa de mi querido amigo Luis Caballero y madre de 2 admirables hijos. Aquí ya sabes que se ha conseguido, como siempre ha conseguido, cosas maravillosas, y es que la acompañe, espero que de forma inolvidable, su hijo Luis, que es a su vez un artista, y Raquel, que y una moza Roxa de Llanes, que está sentada allí con Luis y que yo agradezco muchísimo, y que haré esto en Llanes, o sea, diré a los de Llanes de literatura, a los de Llanes de, en fin, de distintas
a los de los periódicos y tal, diré, oye, esa rosa que mandasteis de Llanes es fantástico. Yo quisiera ahora revivir nuestras pasiones compartidas, las montañas que nos unen, los ríos, no importa a qué mar vayan a dar, el mar más bravo que hay, uno de los más bravos que hay en el mundo, el Cantábrico, la llanura, nuestros amores compartidos por los verdes y por los campos y viñedos, y el sol que nos prestáis cuando nosotros estamos oscuros, que es a menudo, no siempre. La historia también nos une, ese sol, pero también nos une la gastronomía, la música, y un pasado compartido, los reinos asturleoneses, los reyes, las reinas, alguna enterrada en Palencia, que cambiaron el mundo, no eran tan precisas las fronteras. Por tanto, no se puede entender cuando vas a Palencia, que está al lado, y ves la primera universidad y un montón de elementos, pues sabemos todos que si no, no estaríamos en Cádiz todavía, ¿no? Si no hubiéramos los bárbaros del norte empujado, pues seguramente ahora todos practicaríamos la religión musulmana, que no es mala, pero nosotros preferimos la cristiana. Con los leoneses, compañeros y compañeras, estudié Derecho en Oviedo. Luego fueron mis colegas de la universidad quienes pusieron en marcha la Universidad de León, la Facultad de Derecho, con insignes profesores. Y tengo que recordar una cosa que ahora parecerá que no tiene importancia, pero que en aquel momento tenía muchísima. Y es que mis compañeras de León me designaron a mí, que era ya raro en aquella época, para conocer el mar. Por lo tanto, cada curso, mientras estuve en la universidad, llevaba a las compañeras, a las colegas de hace mucho de esto, ¿no? Porque ya soy muy mayor, a ver la playa. Y eso no era tan fácil, porque requería confianza, además había mucha competencia. Yo no soy de Oviedo, y los de Oviedo siempre jugaban muy fuerte. Con los mejores de León hicimos también movimientos culturales regeneracionistas en Asturias impresionantes. Hicimos las alboradas en la plena transición, le pusimos el busto de Don Juan en un paseo de Candás. Creamos la cofradía de la Buena Mesa de la Mar, siempre hemos estado unidos en esto de la gastronomía, que ahora con tanto realce estos años y este año celebráis en León. Hemos estado unidos en eso totalmente. No solo con la Posada Regia, no solo con... O sea, los leoneses siempre actuamos juntos y nosotros con León, por supuesto. Hicimos, lo digo para que estéis orgullosos, el Museo de Anclas Fili Cousteau, e hicimos la Fundación Fili Cousteau, siempre ha habido leoneses en ello. Obra principal de un asturiano de Candás, enamorado de León, que se llamó, y que hoy también recordamos, Agustín Menéndez Prendes Santarva. Salía en los telediarios y tuvo una influencia decisiva en muchas cosas de la vida de nuestro país. Recordar aquí a tantos amigos que, como decía antes, el propietario de la Posada Regia o el artista Ramón Villa nos conecta con la actualidad y con personas relevantes de León como es Camino Villa, como Manuel Muñiz, que hoy no pueden estar aquí, y sus familias. El hijo de Camino y de Manuel es una de las personas más relevantes, ha estado dirigiendo la cátedra Kennedy en la Universidad de Harvard y es hoy el decano internacional del Instituto de Empresa. Estamos hablando de alguna de las cimas del pensamiento en este momento estratégico a nivel internacional, o sea, estamos hablando no del top, de lo siguiente del top. Por lo tanto, debéis estar orgullosos porque nosotros, desde el lado arriba de las montañas, también lo estamos, por supuesto. Recuerdo, vamos a hacer un poco de futuro, pero mirando al pasado. Recuerdo que llevé a casa de Ramón Villa al candidato en Uruguay, Jorge Larrañaga, que seguramente va a ser el presidente, o sea que fijaros si nuestras actuaciones conjuntas pueden tener importancia y relevancia de cara al futuro. Jorge Larrañaga pasó una noche de San Juan saltando la hoguera en casa de Ramón Villa en León.
junto con Raúl Vallarino, que es el director de uno de nuestros periódicos en Uruguay. Es difícil, por eso, separar a asturianos y a leoneses. Lo digo porque, por supuesto que puede haber intereses en separarnos, aparte de las propias inercias de la vida. Pero estamos unidos por siglos de historia común y no aceptamos las fronteras ficticias que nos imponen los políticos. Nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestros amores compartidos no permitirán que nos separen. La Casa de León en Madrid y el Centro Asturiano nos recuerdan cada día que nuestros pueblos han estado unidos por vínculos históricos, por personalidades, por los ciudadanos, por los aldeanos, por los madreñes, que hoy celebramos aquí, que cada día se refuerzan, como sucede en el día de hoy, donde un asturiano y una leonesa se juntan para proclamar nuestros amores a la tierra y al mar, que nos unen y nos inspiran. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero daros las gracias por estar aquí dispuestos a escucharme. Yo que soy realmente una especie de impostora, alguien que se ha colado en vuestra casa sin ningún antecedente y sin más vínculo que la obstinación astur de mi amigo Rafa, que me explicó muy someramente en qué consistía esto y que me dijo que hablara directamente de lo que me diera la gana. Menos mal que he encauzado un poco la charla en el sentido que parece que tendría que tener. Como no estoy acostumbrada a hacer presentaciones sin diapositivas y tampoco sin curvas ni números, pues he tenido que escribirme el guioncito. Así que voy a ser como un político, voy a tener la torpeza de leer, pero os prometo que las palabrillas las he compuesto yo. Esa es la diferencia. Bueno, en realidad parece que mi amigo incombustible y asturiano radical, bailarín y juerguista, pero al mismo tiempo un hombre con una trayectoria muy seria, quiere que os cuente mi experiencia como leonesa de la asturianidad o asturianeidad o como quiera que se diga. Yo he mandado una pequeña reseña biográfica que me imagino que no habéis leído porque no tenéis por qué leerla, no creo que tenga ningún interés para vosotros. Probablemente mi mayor mérito para esta convivencia quizás sea el hecho remoto pero incontestable de haber sido usuaria de madreñas durante los veranos de mi infancia y adolescencia. Realmente en ese repicar de los tacos por las piedras mojadas he dejado la parte aldeana de mi vida. Para poder contarme como casi cuasi asturiana, me tengo que referir a hitos biográficos, a algunos de ellos. El primero es la familia. Una hermana de mi madre vivió en La Felguera primero y en Gijón después, de forma que el acento y las expresiones astures me fueron familiares siempre. Eso sin hacer mención al bable pachuezo de mis orígenes, lacianiego por parte de padre y baviano por parte de madre. Si ya todo en mi entorno terminaba en -in, cuando nos encontrábamos con esa parte de la familia, aquello se convertía en un diminutivo absoluto y el femenino desaparecía abatido por las es ubicuas de los finales, les neñes, les medies, les todo. La segunda referencia indeleble es la playa de Gijón, mi lugar de veraneo infantil. Aunque en las fotos se me ve encogida y amoratada, la experiencia ha quedado incrustada en mis gustos de forma que para mí no hay más mar que el mar salado, fresco y travieso, el Cantábrico. ¿Qué es un baño sin olas? ¿Y unos ojos sin escozor? ¿Y un traje de baño sin 1 kilo de arena incorporado? Eso es el mar para mí. Ya no me puedo acostumbrar a las balsas calientes, ni a los trópicos, ni siquiera al levante o al sur español. Mi tercera visión asturiana ocurre en el pueblo de mi abuela paterna, donde cada verano una familia de Ujo se secaba debajo de aquel cielo de un azul exagerado. Eran varias generaciones y todos se asimilaban a las costumbres y al paisaje como si hubieran nacido directamente de la raíz de un chopo indígena. Con Lucy, la hija pequeña, completé mi vocabulario astur
y disfruté aventuras que ocurrían en eras y establos, en peñas y en verbenas, tan pronto embestidas por los astutos cerdos como espantadas por visiones fugaces de una raposa o paralizadas por un ligero movimiento de la cornamenta de aquellas pacíficas vacas que tenían nombres de adjetivos, garbosas, bonitas, etc. Y siempre, cogidas de la mano, cuando teníamos que sortear al regio severo, el mastín ovejero, negro como una cueva y adornado con sus carrancas, fiel a su leyenda de matalobos, pero nunca nos decíamos mientras pasábamos reverencialmente a su lado con la boca apretada, nunca mataniñas. Con mi prima Marilyn, la asturiana, mi amiga Lucy, como maestras lingüistas, yo ya estaba preparada para soltarme a vivir en Asturias. Y así fue. Llegó la universidad y tuvo que ser medicina y tuvo que ser Oviedo. Después de tantos años de carmelitas calzadas, caí en el Colegio Mayor de las Dominicas de la Anunciata, creo recordar. Colegio solo de chicas, de normas estrictas y alimentación parca. Allí pasé 4 años en una zona urbana de gran valor estratégico, pues a tiro de piedra estaban los colegios mayores de los chicos, Valdés, Gregorio y América, con un amplio catálogo de potenciales novietes. Oviedo era pequeña, pero sabrosa, y siempre había algo que hacer o a dónde ir. La costa como opción principal, pero ¿qué me dices del interior? El barrio de las Dominicas tenía lugares emblemáticos como el bar pub Picos, muy sofisticado, y el café Luján, donde mis amigas y yo nos reuníamos con una pandilla que llamábamos los hippies. De aquel grupo variopinto no he olvidado a nadie: Raín, Germán, Víctor, Marina, Paco, los Azconas, los Ortices. Había una muchacha de nombre Enar, casi siempre vestida con un chubasquero amarillo, que ocasionalmente se iba del café a recoger a las guajas a la salida del colegio. Yo no lo recuerdo, pero dice mi mejor amiga de entonces y de siempre que luego aparecía con unas niñitas, sus sobrinas, antes de dejarlas en casa. En fin, anécdotas de café, anécdotas de la corte. La carrera terminó, afortunadamente, en un piso del Cristo donde pudimos recuperar, mis amigas y yo, algo de peso, y llegó el momento del MIR. Ante la incredulidad general, bueno, general en mi pequeño círculo de amistades, claro, a los demás les importó un comino, pues se consideraba poco menos que una traición irse de Asturias. Me vine a Madrid a hacer oncología médica en La Paz. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué expectativa? Pues no lo sé. Debió de ser algo bastante secreto, pues todavía no me lo he llegado a contar a mí misma. Y en Madrid realmente encontré mi lugar definitivo, lejos de la belleza de León y de Oviedo, de la calidad de los lazos, del acento cantarín, emigrada y sola en la ciudad inabarcable, con la recién estrenada Movida como marco cultural, una libertad de talla XL y una cuenta del banco XS, me di en adopción y Madrid me aceptó, me adoptó. Aquí me casé, me reproduje, mi hijo aquí presente es testigo, y desarrollé mi vida social y laboral. Aquí he ido acumulando personas y experiencias y aún vivo fascinada y fiel a mis apegos. Pero para que mis lazos asturianos no se deshagan, tengo una nuera llanisca que mantiene viva la llama y me agasaja con delicias de la tierrina. Mi querida Raquel, aquí presente, claro exponente de que hay rubias naturales debajo de los Pirineos. Así que, leonesa de nacimiento y crianza, y no solo leonesa, montañesa, por parte de mis padres, recriada en la noble Vetusta, donde las turcas gozábamos de los privilegios de nuestro exotismo, he terminado de madrileña de a pie, sin corsés sociales ni mentales, capaz en mi osadía de presentarme aquí y contar cosas de mi vida y de despedirme con un saludo, y con mi enhorabuena por pertenecer unos y otros a dos tierras tan bravas y definitivas, no sin antes comentaros, o si ya lo conocéis, recordaros una definición del leonés que leí en el Diario de León un domingo de invierno y que puede hacernos atisbar el sentido del concepto cazurro, para vosotros cazurrín. ¿Qué es un leonés? 2 puntos. Pezuña de buey, ojo de halcón,
diente de lobo y hacerse el bobo. Si se precisa una exégesis más profunda, ello no puede hacerse sin un poco de sidra o un poquito de vino del Bierzo. ¿No creen? Muchas gracias. Bien, qué duda cabe que a través de las dos conferencias que nos han impartido, dando las gracias a Yolanda y a Rafael, sin duda alguna León y Asturias son regiones hermanas. Es decir, han sido unas conferencias sumamente amenas, muy entretenidas, y creo que ese sentimiento asturleonés del que ambos nos han hablado es un sentimiento que se materializa y que desde luego está presente, que somos regiones cogidas de la mano. Quiero también, de nuevo, dar mi enhorabuena al padre Eutimio por su reconocimiento en la madreña transmontana y a doña Carmen Fernández Cuervo también por su reconocimiento en la madreña cismontana. Como os dije al principio, desde mi punto de vista, son dos grandes humanistas, dos personas que han contribuido con su saber hacer y con su actividad al enriquecimiento de la cultura general y de la de León en particular, y por lo tanto, sin duda alguna, merecen este reconocimiento de la madreña asturleonesa. Por mi parte, agradezco también a Andrés su presencia hoy aquí y os emplazo ahora a que en el Centro Asturiano entreguemos los reconocimientos y tomemos una cena allí. Muchas gracias y buenas tardes a todos. No es procedente que después de este cierre tan bonito que has hecho, haga lo que voy a hacer. Pero quiero decirle a Yolanda, yo tengo un amigo que me decía que a los asturianos no os comprendo. Todo lo acabáis en ines. Los laquines, los sotines, los manzanines, tal. Y para una cosa que acaba en ines le llamáis calcetos. Muy bien, pues os emplazo ahora a ir al Centro Asturiano. Muchas gracias.